Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Antes de iniciar con la enseñanza bíblica, quiero agradecerles por recibirnos en esta mañana de parte de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá, de la Iglesia Bautista La Gracia en Bagaces. También estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado, por sus oraciones. El Señor en su gracia también nos ha movido para orar por ustedes y nos gozamos al ver la obra que el Señor está haciendo acá en medio de su pueblo, aquí en la Iglesia Bautista Reformada de Liberia. Ahora les invito a inclinar sus rostros una vez más y a cerrar sus ojos para buscar a nuestro Rey Señor en oración. Oremos a Él. Misericordioso Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante tu presencia agradecidos por el perdón que tenemos los pecadores por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario para redimir a su pueblo. Gracias por esa promesa que acabamos de escuchar. Gracias porque tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso una vez más nos acercamos ante ti, Santo Dios, reconociendo nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Venimos con corazones contritos y humillados por haber ofendido tu nombre, porque tú eres santo, santo, santo. Confesamos nuestros pecados y te suplicamos tu perdón. Te pedimos que nos limpies con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos llene para escuchar tu palabra. Glorifícate en la debilidad de tu siervo. Manifiesta tu gloria y tu poder. Auxilia a tus siervos que en esta mañana y en este día del Señor, por tu gracia estamos exponiendo tu palabra a tu pueblo. Habla a nuestros corazones, apaciéntanos, edifica la iglesia, fortalece a los hermanos, aumenta su fe y ayúdales a perseverar hasta el día de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y con gratitud en nuestros corazones. Amén. En la Iglesia Bautista La Gracia en Bagaces hemos estado aprendiendo lo que la Biblia dice acerca del evangelismo, utilizando como guía de nuestro estudio un libro que escribió el teólogo J.I. Packer. Ese libro se llama El evangelismo y la soberanía de Dios. En nuestro estudio hemos aprendido que Dios es soberano sobre todas las cosas. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, todo lo que quiere Él hace. Inclusive Él es soberano en lo que respecta a la salvación de los pecadores. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Eso es Efesios 1:11. En otras palabras, hermanos, la salvación de los pecadores de principio a fin es de Jehová. La salvación es de Jehová. También hemos aprendido otra verdad bíblica que va de la mano con la doctrina de la soberanía de Dios. Estas doctrinas son hermanas, son parientas, van de la mano, caminan juntos, se besan. Y es la doctrina de la responsabilidad humana. Efesios 1:11, sí. Eso es con respecto a la soberanía de Dios, pero también hemos aprendido la doctrina de la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no se contradicen, sino que se complementan armoniosamente. Ya que Dios es soberano, todos y cada uno de nosotros somos responsables delante de Él. Todos y cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo. Inclusive le daremos cuenta a Dios
por nuestra actitud y respuesta a su evangelio. Dice 2 Corintios 5:10. Si gusta, lo busca. Veo que algunos hermanos y hermanas están buscándolo. Yo tengo los pasajes acá, pero si usted desea buscarlos también lo puede hacer. Pero dice ahí la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos, no dice que algunos, sino dice todos, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos y amigos, todos le daremos cuenta al Dios soberano, inclusive respecto a su glorioso evangelio. ¿Creímos en el evangelio o lo rechazamos? ¿Proclamamos el evangelio o nos quedamos callados? Todos y cada uno le daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho con su glorioso evangelio. Además de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana, también hemos estado aprendiendo acerca de la naturaleza del ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Esto con el fin de tener un cuadro completo acerca de lo que el Nuevo Testamento se requiere al evangelismo. ¿A qué se refiere el Nuevo Testamento con esto del evangelismo? Gracias, hermano. Y acerca de la naturaleza del ministerio evangelístico del apóstol Pablo, en primer lugar aprendimos que el apóstol Pablo evangelizó a los pecadores como un representante comisionado del Señor Jesús. El apóstol Pablo se veía a sí mismo como un mayordomo del evangelio, un heraldo del Rey Jesús y un embajador oficial de Cristo comisionado para predicar el evangelio. No era su evangelio en un sentido estricto de la palabra, era el evangelio de Cristo. Él era el evangelio de Dios. Él no podía tomar el evangelio y manipularlo y diluirlo para tratar de agradar a las personas. Él debía entregar el evangelio tal y como Dios se lo había entregado para la gloria de Dios. En segundo lugar, aprendimos que la tarea principal de Pablo en la evangelización de pecadores era enseñar la verdad acerca de Jesucristo. Pablo se veía a sí mismo como un maestro del evangelio. Y nos enseña que predicar el evangelio también implica enseñar el evangelio. Un predicador del evangelio y cada creyente en Jesucristo que es responsable de predicar el evangelio, de contar las buenas nuevas, debe ser también un maestro del evangelio. Acerca del predicador como maestro del evangelio, acerca de cada creyente como maestro del evangelio, J.I. Parker nos dice lo siguiente: el predicador del evangelio cumple su ministerio enseñando. Enseñar el evangelio es su primera responsabilidad. Reducirlo a su más simple esencia, analizarlo punto por punto, fijar su significado mediante definiciones positivas y negativas, mostrar cómo cada parte del mensaje se relaciona con el resto y seguir explicándolo hasta que esté seguro de que sus oyentes lo han comprendido. Por eso, cuando Pablo predicaba el evangelio, formal o informalmente, en la sinagoga o en la calle, a judíos o a gentiles, a una multitud o a un hombre, lo que hacía era enseñar, captar la atención, captar el interés, exponer los hechos, explicar su significado, resolver las dificultades, responder a las objeciones y mostrar cómo el mensaje influye en la vida. La maestra le acaba de explicar al niño que 1 más 1 es 2,
el niño levanta la mano y dice, maestra, no entiendo. Y la maestra se golpea la cabeza contra la pizarra. ¡Ah, qué niño más cerrado! ¿Por qué no entiende? No, hermanos, no. Una maestra que ama a sus estudiantes y desea que aprendan jamás haría eso. Nosotros anhelamos y deseamos que todos conozcan el Evangelio. No debemos llenarnos de ira, de enojarnos, de rabia, de ¿por qué no entiende? ¿Por qué si le estoy explicando? Si tengo 20 años de explicarle a esta muchacha, ¿por qué aún no ha entendido? Sigamos perseverando con gracia, con misericordia, con paciencia, con amor. Esta es la tarea de cada creyente. La tarea principal en la evangelización de pecadores es enseñar la verdad acerca del Señor Jesucristo y de su evangelio. En esta mañana deseo continuar con ustedes el tercer aspecto de la naturaleza del ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Espero que al hacerlo podamos tener un cuadro completo, un cuadro más amplio acerca de lo que el Nuevo Testamento se refiere con evangelismo. Entonces este es el tercer punto, hermanos. En primer lugar, Pablo se veía a sí mismo como un comisionado oficial de Cristo. En segundo lugar, Pablo se veía a sí mismo como un maestro del evangelio. Y en tercer lugar, es lo que vamos a ver en esta mañana, la finalidad de Pablo en la evangelización de pecadores, la finalidad, el objetivo de Pablo en la evangelización de pecadores era convertir a sus oyentes a la fe en Cristo. Convertir a los oyentes a la fe en Cristo. Aunque propiamente hablando, la conversión de los pecadores es una obra de la gracia de Dios, la Biblia también enseña que la conversión de los pecadores es la labor del pueblo de Dios. La conversión de pecadores es una tarea que debemos realizar los creyentes, llamando a la gente a volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Leamos algunos pasajes donde podemos ver que la conversión de los pecadores es una labor de los creyentes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 16, Lucas capítulo 1, versículo 16, claramente leemos acá, en este pasaje, que la labor de convertir a los pecadores era, en este caso, la labor de Juan el Bautista. Notemos este pasaje en Lucas capítulo 1, versículo 16 y 17. Y hará, hablando de Juan el Bautista, hará que muchos de los hijos de Israel, y noten la palabra, se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Una vez más vemos acá, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En este pasaje podemos ver que la labor de convertir a los pecadores era de Juan el Bautista, le correspondía a Juan el Bautista. Otro pasaje donde aprendemos que el deber es de los creyentes convertir a los pecadores es Santiago capítulo 5. Si gusta, va conmigo a este pasaje, Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Noten el versículo 19, Santiago 5, 19. Acá vamos a ver que es el deber de los creyentes convertir a los pecadores. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, note por favor la expresión le hace volver. Es una sola palabra en griego. Es la misma palabra que en otros lugares se traduce como convertir. También es hacer girar, hacer que se vuelvan, hacer que se den la vuelta.
Literalmente Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le convierte y alguno le hace girar. Acá la tarea de convertir a los que se extravían de la verdad es de los hermanos, de los creyentes, de cada uno de nosotros que por la gracia de Dios estamos en Cristo. Somos nosotros los que tenemos que convertir a aquellos que se extravían de la verdad. Y el versículo 20 de Santiago 5 nos habla de los beneficios para aquel que hace que el pecador que se ha extraviado de la verdad se convierta. Pero no es solamente un beneficio personal, es un beneficio de la iglesia y es un beneficio para aquel que estaba perdido. Nota el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y el otro pasaje que quiero considerar con ustedes es precisamente el testimonio del apóstol Pablo, donde él nos habla de que convertir a los creyentes era su prioridad, era su objetivo, era su finalidad en la evangelización. Considere conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículos 15 al 16. Notemos acá lo que dice el testimonio del apóstol Pablo. Yo entonces dije, está contando la historia de su conversión, pero sigamos acá la lectura, versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermanos, cuando la Biblia utiliza este lenguaje de que somos nosotros los que predicamos el evangelio, los que debemos convertir a los pecadores, cuando la Biblia utiliza este lenguaje, no está contradiciendo o cuestionando la verdad bíblica de que propiamente hablando es Dios quien convierte y salva a los pecadores. Lo que la Biblia está diciendo es simplemente que la conversión y la salvación de los demás debe ser el objetivo y finalidad de los cristianos cuando evangelizamos. El predicador debe trabajar para que su congregación se convierta. La esposa creyente debe trabajar para salvar a su marido inconverso, dice 1 Corintios 7:16. Y cada cristiano, como representante de Cristo en el mundo, es enviado para convertir a los pecadores, para convertir a los demás. Ese debe ser nuestro objetivo y finalidad al evangelizar. No deberíamos apuntar a nada más que esto. Predicamos el evangelio y la primera pregunta es: ¿cómo me fue? ¿Lo hice bien? ¿Qué te pareció? ¿Perdón? 1 Corintios 7:16. El cónyuge creyente debe trabajar para salvar a su cónyuge inconverso. Pero entonces, hermanos, nos enfocamos en nosotros tanto. Acabamos de predicar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo y en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad, en nuestra mundanidad, nos preocupamos por cómo me fue, cómo lo hice, qué dije. Y en un sentido sí debemos tener esta preocupación porque debemos ser
eficaces, debemos preocuparnos de que digamos correctamente las palabras que utilizamos, pero al final, hermanos, nuestro objetivo debe ser que el pecador se convierta, que venga Jesucristo. Ese debe ser nuestro objetivo y finalidad al evangelizar. No deberíamos apuntar a nada menos, a nada menor que esto. Cuando evangelizamos para convertir a los pecadores, Dios es glorificado. Por aquello de alguna persona que me escuchaba y decía, no, pero el máximo objetivo y la máxima finalidad debe ser la gloria de Dios. Así es, gloria a Dios. Pero cuando nosotros apuntamos al corazón del pecador, anhelando que se vuelva a Jesucristo, Dios es glorificado. Esto glorifica a Dios. Dios es glorificado, hermanos, y el precioso y dulce nombre de nuestro Salvador que nos rescató y murió por nosotros en la cruz del Calvario será proclamado, será exaltado. Él será puesto muy en alto. De manera que evangelizar no es simplemente una cuestión de enseñar, de instruir o de impartir información a la mente. Evangelizar incluye el esfuerzo de provocar una respuesta a la verdad enseñada. Provocar una respuesta a la verdad enseñada. Evangelizar es la comunicación con la mira puesta en la conversión. No se trata solamente de informar, sino también de invitar. El evangelismo es un intento en ganar, capturar o pescar a nuestro prójimo para Cristo. Ese fue el esfuerzo del apóstol Pablo en su evangelización. Ganar para Cristo a los pecadores. Vea lo que dice Primera de Corintios. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios capítulo 9, versículos 20 al 23. Y aquí podemos ver el sentir de Pablo. Primera de Corintios 9, 20 al 23. Por lo cual, este es el apóstol Pablo hablando. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Para ganar. Sea lo que usted haga, cualquier cosa que el Señor lo ha llamado a hacer, en su ministerio, en su trabajo, en su casa, ese debe ser el objetivo, ganar a aquellos con los que me relaciono. El evangelismo, entonces, hermanos, requiere esfuerzo, trabajo, dedicación y diligencia de parte de los que llevamos el evangelio. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo describe el evangelismo como el trabajo de los pescadores. Notemos cómo en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, Cristo se refiere al evangelismo como el trabajo del pescador. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Uh-huh. Y él buscaba ganar a todos para Cristo. Buscaba ganar a todos como para Cristo. Ese era su objetivo, esa era su finalidad. Entonces, si había una persona que hablaba solo inglés y él hablaba solo español, ¿qué hacía él?
Bueno, voy a meterme a un instituto de lengua para tratar de aprender inglés para ganarme a este para Cristo. Él hacía lo que fuera necesario para ganar a las personas para Cristo. Y aquí en Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 20, el Señor Jesucristo se refiere al trabajo del evangelismo como el trabajo del pescador. Dice ahí la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Hermanos, nuestro trabajo es pescar hombres para Cristo. Convertir a los pecadores con el evangelio de Cristo para la gloria de Dios debe ser el fin de nuestra evangelización. Para concluir con esta lección, permítanme darle dos respuestas bíblicas para la siguiente pregunta. La pregunta es esta, y después les voy a dar dos respuestas bíblicas. ¿Qué debemos hacer para convertir a nuestros oyentes a la fe en Cristo? ¿Qué debemos hacer para que Cristo nos haga pescadores de hombres? La primera respuesta es la siguiente. Para convertir a nuestros oyentes a la fe en Cristo, en primer lugar, debemos dejarlo todo y seguir a Cristo. Esta fue la única condición que Cristo le dio a Andrés y a Pedro para hacerlos pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él no les dijo: vayan a un seminario o a una conferencia bíblica. Él no les dijo: reciban una X cantidad de lecciones para que aprendan a ganar a hombres para Cristo. Y hermanos, no me malentiendan, no hay nada de malo en prepararse mejor para evangelizar o para el ministerio. Gracias a Dios por los buenos seminarios y las buenas conferencias para edificación de los ministros y de las iglesias. Pero lo único que Cristo le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy es: venid en pos de mí. Quizá nosotros queramos hablarle a la gente de Cristo. Y creo que ese es el deseo de los que amamos al Señor. Queremos ser usados por Dios para enseñar su palabra, predicar el evangelio. Y a veces soñamos en predicarle el evangelio a multitudes, pero quizás estemos pasando por alto lo esencial: seguir a Cristo. ¿Cómo seguimos a Cristo? Oyendo su palabra cada día y obedeciendo su palabra cada día. En Juan 10:27 él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué debemos hacer para convertir a nuestros oyentes a la fe en Cristo? ¿Qué debemos hacer para que Cristo nos haga pescadores de hombres? La primera respuesta es seguir a Cristo. La segunda respuesta, hermanos, es amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, vamos a hacer todo lo posible, inclusive vamos a darnos a nosotros mismos con tal de convertirlos a la fe en Cristo. El apóstol Pablo sabía que antes de ser apóstol, por sobre todas las cosas, él era cristiano. Y como cristiano, él sabía que debía amar a su prójimo. En Romanos capítulo 13, versículos 8 a 10, él habla del amor al prójimo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En esta sentencia se resume toda la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que cumpliendo de la ley, el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, el apóstol Pablo gastó su propia vida por amor a su prójimo para ganarlos para Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 15, él habla de esto. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Él continúa diciendo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo,
por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. El amor al prójimo era lo que estaba detrás de todos los esfuerzos evangelísticos del apóstol Pablo. Los viajes misioneros, la predicación del evangelio, la plantación de iglesias, la exhortación, la amonestación, la disciplina, el arriesgar su vida y el perder su vida, todo lo que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, hacía, era impulsado por su amor al prójimo. Hay otra cita acá, hermanos, pero por cuestión de tiempo solo se las voy a dar. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12, donde él habla de que él arriesgó hasta su propia vida por amor para ganarlos para Cristo. Hermanos, como discípulos de Cristo, nuestro objetivo y finalidad en la evangelización es convertir a nuestros oyentes a la fe en Cristo para la gloria de Dios. Dos cosas son necesarias para que el Espíritu Santo nos utilice con poder para ganar pecadores para Cristo. Dejarlo todo para seguir a Cristo y amar a nuestro prójimo. Si por la gracia de Dios lo hemos dejado todo para seguir a Cristo, si por la gracia de Dios hoy por la fe estamos siguiendo a Cristo y amando a nuestro prójimo, en esta mañana debemos darle gracias a Dios porque es Él quien nos ha sostenido. Y recordemos que el que piense estar firme, mire que no caiga. No dejemos de perseverar en estas cosas para que por la gracia de Dios podamos seguir siendo instrumentos útiles en la mano de nuestro Señor para convertir pecadores para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Pero si hoy no estamos siguiendo a Cristo, si hoy no estamos amando a nuestro prójimo, debemos arrepentirnos de ese grave pecado. Debemos pedirle a Dios que nos perdone, que nos dé un nuevo corazón para poder amar a Cristo y seguirle con fe y para poder amar a nuestro prójimo. Y todos, hermanos, acá no hay niños, no hay niñas, están allá, pero debemos enseñarles esto. Jóvenes, adultos, ancianos, todos debemos pedirle a Dios que nos dé de su gracia para que con el poder del Espíritu Santo nos ayude a oír y a obedecer la palabra de Cristo, el Rey y Señor. Pidámosle a Dios cada día que nos llene de su Espíritu Santo y que nos dé de nuevo para hablar el Evangelio. Pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para dar un testimonio que sea consecuente con nuestra profesión de fe y así ser usados por Dios para convertir pecadores para Cristo. Oremos, hermanos y hermanas, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos y clamemos a nuestro Dios. Padre bendito, Padre bueno, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la luz de tu palabra, porque en tu misericordia no nos has dejado en oscuridad, sino que por tu misericordia, con tu palabra, el poder de tu Espíritu, nos alumbras para andar en este mundo de pecado, de maldad, de tinieblas. Te suplicamos que obres con poder en nuestros corazones con tu palabra, nos utilices a nosotros, instrumentos débiles para tu gloria, para ganar a otros para Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.